Dios describe un animal con una cola como un cedro, huesos como tubos de bronce, extremidades como barras de hierro. Dice que come pasto como un buey, pero que ocupa el primer lugar entre todo lo que creó. Esto no es un poema, es una criatura específica descrita en el libro de Job, capítulo 40, en una conversación directa entre Dios y un hombre llamado Job. Y la palabra que lo explicaría no existió hasta 1842. La palabra es dinosaurio. Fue entonces cuando un científico británico llamado Sir Richard Owen observó enormes huesos fosilizados desenterrados en toda Inglaterra, huesos que eran reptilianos pero completamente distintos a cualquier reptil vivo, y combinó dos palabras griegas: deinos, terrible; sauros, lagarto, lagarto terrible; dinosaurio. Antes de 1842, nadie usaba esa palabra porque nadie podía, pero las criaturas eran reales mucho antes de que existiera la etiqueta. Los huesos permanecieron bajo tierra durante millones de años antes de que Richard Owen decidiera cómo llamarlos. Ahora piensa en lo que eso significa. La Biblia fue escrita miles de años antes de 1842. El libro de Job, la mayoría de los estudiosos lo ubican entre el 2000 y el 1400 antes de Cristo. Eso es más de 3000 años antes de que cualquier persona en la Tierra tuviera la palabra dinosaurio en su vocabulario. Entonces, cuando la gente dice que la Biblia nunca menciona dinosaurios, sí, técnicamente la palabra no está ahí. Pero eso es como decir que los antiguos romanos nunca hablaron de aviones porque nunca usaron la palabra avión. Si algún romano hubiera descrito un pájaro gigante de metal que llevaba a 100 personas por el cielo, tú no lo descartarías porque nunca dijo la palabra correcta. Reconocerías lo que estaba describiendo. Eso es todo lo que te pido. Olvida la palabra. Solo lee la descripción. Y esto te toca más de cerca de lo que crees, porque ¿cuántas veces te has perdido algo obvio porque estabas buscando lo equivocado? Nos aferramos a la palabra exacta, a la forma exacta que esperamos, y pasamos de largo frente a la respuesta porque no se ve como pensábamos que se vería. Eso es exactamente lo que pasó con los dinosaurios y la Biblia. Durante siglos, la gente hojeó esas páginas buscando una palabra que no se inventaría hasta miles de años después. No la encontraron, así que asumieron que no estaba ahí, pero la descripción estuvo ahí todo el tiempo, en uno de los libros más antiguos jamás escritos. Entonces, ¿dónde está el libro de Job? Y para entender por qué esto importa, necesitas saber qué tipo de libro es Job, porque no se parece a nada más en la Biblia. Job es un hombre que lo pierde todo. Y no lo digo como la gente suele decirlo. Me refiero a todo, en un solo día. Tenía miles de animales, una casa enorme, 10 hijos, y era el hombre más rico de toda su región. Entonces, en el lapso de más o menos una hora, llegan 4 mensajeros uno tras otro. El primero dice que unos saqueadores se llevaron tus bueyes y mataron a tus sirvientes. Antes de que termine de hablar, aparece el siguiente. Cayó fuego del cielo y quemó a tus ovejas. Antes de que ese termine, llega otro. Unos saqueadores se llevaron tus camellos. Y luego el último. Tus hijos, los 10, estaban comiendo juntos en la casa de tu hijo mayor y un viento vino y derrumbó el edificio. Todos murieron. Solo ponte ahí por un segundo. Estás sentado en tu casa. Hace una hora lo tenías todo. Ahora tus hijos se fueron, tu dinero desapareció, tus empleados están muertos. Y después, porque aparentemente eso no fue suficiente, tu propio cuerpo empieza a desmoronarse. Llagas dolorosas por todas partes, de la cabeza a los pies. Estás sentado en un montón de cenizas, raspándote el pus de la piel con un pedazo roto de vasija, y tu esposa te mira y dice: maldice a Dios y muérete.
Esa podría ser la línea más desgarradora de toda la Biblia. Ella perdió a los mismos hijos que él. Está tan destrozada que le dice a su esposo que simplemente se rinda. Pero Job no se rinde. Se queda sentado ahí en las cenizas y resiste. Entonces aparecen 3 amigos, y cuando llegan al principio, hacen lo correcto. Se sientan con Job en silencio durante 7 días. 7 días sin hablar. Solo se sientan ahí con él, entre las cenizas, y se callan. Eso es lo más útil que hace alguien en todo el libro de Job, pero después abren la boca. Y durante 30 capítulos se turnan para decirle a Job que debe ser su culpa. Pecaste, hiciste algo mal. Dios no castiga a los inocentes, solo admítelo y arrepiéntete. Y si alguna vez pasaste por algo terrible y alguien se sentó frente a ti y te dijo, todo pasa por algo, o Dios te está probando, o ya intentaste rezar más, sabes exactamente cómo se siente Job en este momento. Esa sensación donde el dolor, la rabia y la frustración se mezclan hasta que quieres gritar. Job se defiende. Dice, no, yo no hice nada malo. Viví correctamente y quiero que Dios mismo se presente y me diga por qué. Y ahora observa lo que pasa, porque en el capítulo 38, después de 37 capítulos de discusiones y silencio desde el cielo, Dios se presenta, no en un sueño, no a través de un ángel. Dios mismo le responde a Job desde un torbellino, una tormenta enorme. Y su primera línea es aterradora. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Prepárate como un hombre, yo te haré preguntas y tú me responderás. Dios no viene a abrazar a Job, viene a interrogarlo, y durante 4 capítulos seguidos le da a Job el recorrido más abrumador por la creación en toda la Escritura. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Estabas ahí cuando construí este planeta? ¿Alguna vez le diste órdenes a la mañana? ¿Puedes comandar el amanecer? ¿Puedes atar las cadenas de las Pléyades? ¿Puedes soltar el cinturón de Orión? ¿Puedes reorganizar las galaxias? Y entonces Dios pasa a los animales. Y esta parte se lee casi como un documental de naturaleza dirigido por alguien que quiere hacerte sentir muy, muy pequeño. Habla de la cabra montés, que da a luz en el borde de un acantilado tan empinado y remoto que ningún humano lo ha visto jamás. Piensa en eso. Hay momentos en la creación que Dios diseñó sin público alguno. Solo la cabra, el acantilado y el cielo. El burro salvaje que corre libre por las llanuras abiertas y se ríe del ruido de las ciudades. Se niega a ser domesticado. Se niega a servir a ningún amo. Dios lo hizo salvaje a propósito. El avestruz que agita sus alas con orgullo, aunque no puede volar. Abandona sus huevos en el suelo abierto donde cualquier cosa podría pisarlos, y aún así la especie ha sobrevivido durante millones de años. Y trata de atrapar uno a pie. No puedes. Le ganará a tu caballo corriendo. Y el caballo de guerra. Dios dedica bastante tiempo al caballo de guerra. Escarba con fiereza, se regocija en su fuerza, se ríe del miedo, no retrocede ante la espada, se lanza a la batalla. Prácticamente puedes sentir el suelo temblando bajo tus pies. Dios no está describiendo una mascota. Está describiendo una criatura que corre hacia aquello que debería matarla. Y está diciendo, yo lo diseñé así. Después el halcón que migra al sur por puro instinto, sin que nadie le enseñe la ruta. El águila que anida en los riscos más altos y detecta un conejo desde 3 kilómetros de distancia, cuyas crías se alimentan de sangre desde el día en que nacen. Cada uno de estos es un animal real, físico, observable. Y Dios está diciendo lo mismo con cada uno. ¿Tú diseñaste esto? ¿Tú programaste la navegación del halcón? ¿Tú le diste al caballo su valentía? ¿Tú decidiste hasta dónde deben ver los ojos de un águila? Y Job no tiene nada. No puede responder ni una sola pregunta, ni una.
Pero todo eso, las estrellas, el clima, los animales, todo eso fue la preparación. Dios guardó lo mejor para el final. Y cuando llega ahí, va mucho más despacio. Dedica más tiempo, más versículos, más detalle a dos criaturas específicas que a cualquier otra cosa en todo el discurso. Estas son sus joyas de la corona, los dos animales que Dios considera tan impresionantes que merecen ser el centro de atención en el monólogo más importante de la Biblia. La primera criatura se llama Behemoth. Job, capítulo 40, versículo 15. Mira ahora a Behemoth, al cual hice junto contigo, y que come hierba como el buey. Lee ese versículo otra vez. Dios dice, al cual hice junto contigo. Junto contigo, le está diciendo a Job, yo hice esta cosa al mismo tiempo que te hice a ti. No es una criatura de un cuento de hadas. Dios está señalando algo real, algo vivo en el mundo de Job, y diciendo, míralo. Yo hice eso, y come hierba, así que ni siquiera estamos hablando de un depredador. Es un herbívoro. Y aún así Dios lo usa para hacer sentir pequeño a Job. Piensa en lo enorme que tiene que ser ese animal para que un herbívoro humille a un hombre ante Dios. Ahora observa cómo se despliega la descripción. Cada versículo agrega un nuevo detalle que lo define más. ¿Qué fuerza tiene en sus lomos? ¿Qué poder en los músculos de su vientre? Esta cosa es puro músculo en su centro. Su fuerza está concentrada en la mitad de su cuerpo, como si estuviera construido para sostener algo enorme sobre unas patas colosales. Sus huesos son tubos de bronce, sus extremidades como barras de hierro. Dios compara el esqueleto con metal, no con madera, no con algo frágil. Bronce y hierro, los dos materiales más resistentes que cualquiera conocía. Estos no son huesos. Son vigas estructurales, pilares de puente, columnas de templo. Y entonces Dios suelta esta línea. Es el primero entre las obras de Dios. El primero, no bastante impresionante, no una de mis mejores creaciones. El primero, número 1, el animal terrestre más magnífico que Dios jamás creó, por encima de los elefantes, por encima de todo. Y luego una línea que lo cambia todo. Mueve su cola como un cedro. Un cedro. ¿Sabes lo grande que es un cedro del Líbano? Estos árboles crecen más de 30 metros de altura, troncos de 2 a 3 metros de ancho. El rey Salomón construyó todo el templo de Jerusalén con cedro porque no había madera más fina en la tierra. Cuando un hebreo antiguo comparaba algo con un cedro, estaba hablando del árbol más enorme e imponente que había visto en su vida. Y Dios dice que este animal balancea su cola como uno de esos. Ahora es donde se pone interesante, porque durante siglos los comentaristas bíblicos han dicho que Behemoth es un hipopótamo o un elefante. Y solo necesito que pienses en eso un segundo. La cola de un hipopótamo mide unos 45 centímetros. 45 centímetros. Es una pequeña aleta rechoncha. ¿Y sabes para qué usa el hipopótamo su cola? Para lanzar excremento. No estoy bromeando. Un hipopótamo gira su cola como una pequeña hélice para esparcir heces por todos lados y marcar su territorio. Ese es el trabajo de la cola. Y alguien leyó una cola como un cedro y dijo, sí, eso es un hipopótamo. Nadie en la historia de ningún idioma ha mirado una hélice de excremento de 45 centímetros y la ha comparado con un árbol de 30 metros. Eso no funciona. Nunca ha funcionado. Y tratar de hacerlo funcionar significa que tienes que ignorar el detalle más específico que Dios da sobre este animal. Un elefante, un poco mejor como su posición, pero la cola de un elefante mide 1 metro, quizás 1,5 metros, delgada, como una cuerda, con un pequeño mechón de pelo en la punta. Parece como si alguien hubiera pegado un pedazo de soga vieja en la parte trasera del animal,
Podrías envolver toda tu mano alrededor de ella y cerrar el puño. No puedes envolver tu mano alrededor de un cedro. El cedro del Líbano tiene un tronco de 2 a 3 metros de ancho. No existe ningún universo en el que la cola de un elefante se parezca a eso. ¿Y acaso un hipopótamo ocupa el primer lugar entre las obras de Dios? Piensa en el contexto. Dios está tratando de dejar a Job sin palabras, tratando de mostrarle los límites del poder humano, y su gran ejemplo es un animal que los pescadores del antiguo Egipto cazaban desde botes con arpones. Hay pinturas en tumbas del Valle de los Reyes que muestran cacerías de hipopótamos. Si Behemoth fuera un hipopótamo, la demostración de poder de Dios sería: mira este animal que tus vecinos matan por diversión. Eso no impacta, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué tiene una cola como un cedro? Imagina esto: estás parado en un museo de historia natural. Entras al salón principal y ahí está sobre ti un esqueleto de saurópodo, brachiosaurio, apatosaurio, argentinosaurio. Si alguna vez te paraste debajo de uno de esos, conoces la sensación. Tu cerebro como que se bloquea, sigues mirando hacia arriba y la cosa no termina. El cuello se extiende en una dirección, la cola se extiende en la otra, y estás parado debajo de algo que hace que un elefante parezca un gato. Estos fueron los animales terrestres más grandes que jamás existieron. Punto. Más de 30 metros de largo, altos como un edificio de 5 pisos, y esas colas eran enormes, gruesas en la base como un tronco de árbol, afinándose a lo largo de 10 o 12 metros. La base de la cola de un saurópodo era literalmente tan ancha como el tronco de un cedro. Los huesos de sus patas eran tan densos, tan enormes, que los paleontólogos los comparan con columnas de edificios y pilares de puente, tubos de bronce, barras de hierro. Eran herbívoros, comían plantas todo el día, algunos necesitaban más de 400 kilos de vegetación cada día. 400 kilos, todos los días. Y entre todos los animales terrestres que han existido en la Tierra, número 1, sin discusión, los más grandes, los más impresionantes en estructura, los primeros entre las obras de Dios. Cola como un cedro, huesos como bronce, come hierba, ocupa el primer lugar. Eso es un dinosaurio saurópodo. Cada detalle coincide, nada más se le acerca. Ahora detente de verdad y piensa en lo que acaba de pasar. Acabamos de leer un pasaje de más de 3000 años de antigüedad, escrito antes de que existiera la paleontología, antes de que alguien hubiera ensamblado un esqueleto de dinosaurio, antes de que nadie tuviera la palabra para lo que estaba viendo. Y la descripción, versículo por versículo, detalle por detalle, coincide con un saurópodo. La cola, los huesos, la escala, la dieta, la clasificación. Como un texto del 1400 a.C. describe una categoría de animal que no identificaríamos hasta el siglo XIX. Realmente solo hay 2 opciones. O el escritor vio algo así, o Dios estaba describiendo algo real. De cualquier manera, la información está en el texto. Estuvo ahí durante 3000 años. Solo seguimos buscando la palabra equivocada. Y esto no estaba escondido en alguna nota al pie oscura que nadie lee. Este es el gran final de Dios, su cierre, el momento en el discurso más importante del libro de Job, donde saca su ejemplo más impresionante de la creación. Y ese ejemplo coincide con un dinosaurio. ¿Sabes a qué me recuerda esto? A eso que todos hacemos cuando decidimos cuál es la respuesta antes de mirar la evidencia. En las relaciones, en el trabajo, en cómo nos vemos a nosotros mismos. Nos formamos una opinión primero y luego nos preguntamos por qué nada encaja. La Biblia describió un saurópodo hace 3000 años y nadie lo vio porque nadie esperaba que estuviera ahí.
A veces la respuesta te está mirando a la cara. Solo tienes que dejar de buscar lo equivocado. Ahora algo increíble que casi nadie sabe. La historia de cómo la gente interpretó este pasaje es casi tan sorprendente como el pasaje mismo. Los primeros padres de la Iglesia, como Agustín y Orígenes, nunca habían visto un hueso de dinosaurio. No tenían concepto de la paleontología. Así que hicieron lo único que tenía sentido para ellos. Dijeron que Behemoth era una metáfora, Satanás, el caos, algún mal abstracto. Los estudiosos medievales dijeron elefante o ballena o alguna bestia del libro del Apocalipsis. Todos intentaban meter esta descripción en una caja que ya entendían. Y entonces llegó el siglo XIX. La paleontología explotó. Enormes esqueletos fueron ensamblados en los salones de museos por toda Europa. Owen inventó la palabra dinosaurio y de repente, por primera vez en la historia humana, la gente tenía una categoría de animal que realmente encajaba con cada detalle de Job 40. La respuesta a uno de los misterios más antiguos de la Biblia estaba literalmente enterrada bajo tierra, esperando ser desenterrada, durante 3000 años. Pero Behemoth fue solo el calentamiento. Leviatán, Job capítulo 41. Dios le dedica a esta criatura el capítulo entero, 34 versículos. Piensa en eso. Describe todo el cosmos en unos pocos versículos. Cubre el clima en un párrafo. Pero este solo animal recibe 34 versículos para él solo. Sea lo que sea, Leviatán, Dios considera que merece tanta atención. Y si Behemoth era impresionante, Leviatán es aterrador. Dios comienza con una serie de desafíos. Puedes pescar a Leviatán con un anzuelo. Puedes atarle la lengua con una cuerda. Puedes pasarle un cordel por la nariz. Puedes atrapar esta cosa. Puedes amarrarla. ¿Puedes hacer de él una mascota como un pájaro? ¿Ponerle una correa para tus hijas? Tus hijos pueden jugar con él. Puedes domesticarlo como a un perrito. Y la respuesta a cada una de estas preguntas es la misma. No. Absolutamente no. Si le pones la mano encima, recordarás la lucha y nunca lo volverás a hacer. Solo tocar a esta criatura no es una pelea que ganas. Es un trauma que sobrevives. Si sobrevives. Toda esperanza de someterlo es falsa. Su sola vista es suficiente para derribarte. Ni siquiera tienes que pelear contra él. Solo verlo basta para quebrantarte. Nadie es lo bastante feroz para provocarlo. ¿Quién entonces podrá hacerme frente a mí? Y ahí está, todo el argumento de Dios. Si ni siquiera puedes con mi creación, ¿cómo vas a enfrentarte a mí? Ahora comienza la descripción física, y aquí es donde se pone intenso. ¿Quién puede quitarle su capa exterior? ¿Quién puede penetrar su doble capa de armadura? Doble armadura. 2 capas de blindaje apiladas una sobre otra. Nada las atraviesa. La espada que lo alcanza no le hace efecto. El hierro lo trata como paja. El bronce como madera podrida. Las flechas no lo hacen huir. Las piedras de onda son como paja para él. Un garrote le parece un pedazo de paja. Y entonces esta línea. Se ríe del sonido de la lanza. Se ríe. Esta criatura no solo sobrevive a tus armas, las encuentra graciosas. Lanzas tu mejor jabalina, el arma que ha matado a 100 hombres. Y esta cosa la trata como si un niño le lanzara una pelota de espuma. Así de lejos está del alcance humano este animal. Y piensa en lo que eso significaba en el mundo antiguo. Las armas eran la única razón por la que los humanos no estaban al fondo de la cadena alimenticia. Un hombre con una buena lanza podía derribar a un león. Un grupo de cazadores con jabalinas podía matar a un elefante. Las armas eran el gran igualador. Y Dios dice que Leviatán vuelve todo eso irrelevante. Cada herramienta que tu especie inventó para protegerse del mundo natural es un chiste para este animal.
El hierro es paja, el bronce es madera podrida, tu mejor esfuerzo y ni siquiera se inmuta. Ahora piensa en lo que eso significa para el argumento de Dios con Job. Está diciendo: yo creé algo tan poderoso que cada arma que tu especie ha inventado es un juguete para él. ¿Y tú crees que puedes desafiarme a mí? Y piensa en lo que eso significa para ti ahora mismo. ¿Alguna vez enfrentaste algo que se rió de tus mejores esfuerzos? ¿Un problema que hizo que tu jugada más fuerte pareciera nada? ¿Una situación en la que diste todo lo que tenías y ni se movió? Eso es lo que Dios está describiendo. Algo tan superior al poder humano que todas nuestras herramientas son juguetes para Él. Su lomo tiene hileras de escudos sellados firmemente entre sí, tan juntos que no pasa el aire entre ellos, unidos unos a otros, no se pueden separar. Placas de armadura entrelazadas a lo largo de su lomo, selladas herméticamente. Esto no es piel de cocodrilo, esto es armadura biológica diseñada con precisión. Y ahora llegamos a la parte que hace que todos se detengan y relean todo el capítulo. Sus estornudos lanzan destellos de luz. Llamas salen de su boca, chispas de fuego brotan. El humo sale de sus narices como de una olla hirviendo. Su aliento enciende carbones y llamas salen de su boca. Esta criatura escupe fuego. Ahora sé lo que estás pensando. Aquí es donde la Biblia pasa de lo literal a lo mitológico, ¿verdad? Los animales no escupen fuego. Esto tiene que ser simbólico. Pero espera, porque lo que la biología ya puede hacer podría hacerte cambiar de opinión. Hay un insecto vivo ahora mismo llamado escarabajo bombardero, de poco más de 1 centímetro de largo. Podrías tener uno en tu jardín. Este escarabajo tiene 2 cámaras químicas separadas dentro de su cuerpo. Una tiene hidroquinona, la otra tiene peróxido de hidrógeno. Cuando algo lo ataca, una válvula se abre. Los químicos se mezclan con una enzima en una cámara de reacción y el resultado es un chorro explosivo hirviendo que alcanza los 100 grados centígrados. Sale disparado con un estallido audible. Los depredadores huyen despavoridos. Un insecto de poco más de 1 centímetro produce líquido hirviendo mediante una reacción química dentro de su propio cuerpo. Ahora mismo, hoy, podría estar posado en una hoja fuera de tu ventana. Y no es el único que hace cosas así. Las anguilas eléctricas generan 860 voltios, suficiente para dejar inconsciente a un caballo adulto. Lo hacen a través de miles de células especializadas apiladas como baterías. La cobra escupidora puede lanzar veneno con precisión milimétrica a los ojos de su objetivo desde casi 2 metros de distancia. Y el camarón pistola cierra su pinza tan rápido que crea una burbuja que colapsa y alcanza los 4.400 grados centígrados por una fracción de segundo. 4.400 grados. Eso es más caliente que la superficie del sol. Y lo hace un camarón. Entonces, cuando alguien me dice que es imposible que un reptil grande produzca fuego o calor extremo, me cuesta aceptarlo. La biología ya hace cosas que son posiblemente más extremas que escupir fuego en animales que caben en tu mano. El mecanismo existe, está documentado, está estudiado. La única pregunta es si podría funcionar a mayor escala. Y varias especies de dinosaurios, como el Parasaurolophus, tenían enormes crestas huecas conectadas a redes complejas de tubos y cámaras dentro de sus cráneos. Los científicos dicen que probablemente servían para producir sonidos, pero algunos investigadores han señalado que la anatomía es mucho más compleja de lo necesario solo para hacer ruido. ¿Podrían esas cámaras haber almacenado sustancias químicas? ¿Podrían haber producido calor o gas combustible? No podemos probarlo con fósiles porque el tejido blando no se conserva.
Pero la estructura que podría soportar ese tipo de sistema está ahí. La hemos encontrado. Dios también dice que Leviatán vive en el agua, hace hervir las profundidades como una caldera, deja tras de sí una estela brillante. Se pensaría que el abismo tiene canas. Esta cosa se mueve por el océano y el agua detrás de ella hierve y hace espuma como una olla sobre el fuego. Ahora piensa en lo que realmente vivía en los océanos antiguos. Mosasaurio, de 15 metros de largo, con mandíbulas capaces de aplastar casi cualquier cosa en el mar. Cronosaurio, con un cráneo de casi 3 metros de largo y dientes como picos de vía de tren. Liopleurodón, cuya fuerza de mordida pudo haber superado a cualquier animal vivo hoy. Estos eran reptiles marinos enormes y acorazados que dominaban absolutamente todo en su entorno. Nada los desafiaba, nada podía. Hileras de escudos en su lomo, doble armadura, fuego de su boca, vive en el agua, se ríe de tus armas. Eso no es un cocodrilo. A un cocodrilo lo puedes matar con una lanza. Esto es algo completamente distinto. Ahora déjame mostrarte algo que conecta todo esto, algo que la mayoría de la gente nunca ha escuchado. La palabra hebrea taninim. Esta palabra aparece más de una docena de veces en el Antiguo Testamento, y cada vez los traductores discuten sobre ella. Algunas Biblias dicen monstruos marinos, otras dicen dragones, otras dicen grandes criaturas. No se ponen de acuerdo porque la palabra describe algo que ya no existe. Génesis capítulo 1, versículo 21. El quinto día de la creación. Dios creó los grandes taninim. Ahí mismo, Dios crea las criaturas marinas y menciona específicamente a estos taninim como algo especial, algo que vale la pena nombrar en el día de la creación. En hebreo moderno, tanin simplemente significa cocodrilo, pero en hebreo antiguo significaba algo enorme, algo aterrador, algo reptiliano y monstruoso. Y esta siguiente parte debería ponerte la piel de gallina. Todas las grandes civilizaciones antiguas de la Tierra, de forma independiente, sin ningún contacto entre ellas, crearon historias sobre criaturas reptilianas enormes. Los chinos tenían dragones, no los lindos de las caricaturas, criaturas enormes, serpentinas, con escamas. El arte chino de hace 4000 años muestra a estas criaturas con un detalle anatómico que es muy difícil de explicar si simplemente se las estaban inventando. Los nórdicos tenían a Jormungandr, tan grande que envolvía al mundo entero. Los babilonios tenían a Tiamat. Los egipcios tenían a Apep. Los griegos tenían a la hidra, los aztecas tenían a Quetzalcóatl, los aborígenes australianos tenían a la serpiente arcoíris. China, Escandinavia, Mesopotamia, Egipto, Grecia, América Central, Australia, miles de kilómetros de distancia, océanos de distancia, siglos de distancia, ningún contacto en absoluto, y todos inventaron el mismo tipo de criatura. ¿De verdad crees que eso es una coincidencia? Todos simplemente imaginaron exactamente lo mismo. Enorme, reptiliano, aterrador, frecuentemente asociado con el agua, frecuentemente descrito con armadura o escamas. Piénsalo desde un punto de vista de probabilidad. Si estas criaturas fueran puramente imaginarias, esperarías que cada cultura inventara monstruos completamente diferentes. Los chinos habrían inventado una cosa, los nórdicos habrían inventado algo totalmente distinto. Los aztecas habrían ido en una dirección completamente diferente. Pero no fue lo que pasó. Todos convergieron en la misma criatura básica, larga, reptiliana, enorme, peligrosa. Las descripciones incluso comparten detalles específicos. Múltiples culturas describen a estas criaturas viviendo cerca o dentro del agua. Múltiples culturas las describen con escamas o armadura.
Múltiples culturas las asocian con fuego, calor o veneno. Estos no son monstruos vagos y genéricos. Son descripciones detalladas con características que se superponen entre culturas que no tenían manera de comunicarse entre sí. ¿O existe la coincidencia más extraordinaria en la historia de la mitología humana? ¿O todas estaban recordando algo real, algo que vieron o algo que sus antepasados les contaron? Ahora imagina que vives hace 5000 años. Los museos no existen, la paleontología no se ha inventado y nadie tiene una palabra para dinosaurio. Pero tu abuela te contó una historia que le contó su abuela, sobre algo tan enorme que el suelo temblaba cuando caminaba. O quizás no solo escuchaste historias, quizás encontraste los huesos tú mismo. Imagina esto. Estás caminando junto a un acantilado después de una inundación enorme y asomándose de la roca expuesta hay un cráneo del tamaño de una carreta, dientes más largos que tu mano, huesos de las patas más gruesos que todo tu cuerpo, costillas que podrías usar para construir un refugio. No tienes idea de lo que estás viendo. Nunca has escuchado hablar de la extinción. No sabes que millones de años de historia geológica están comprimidos en la roca frente a ti. Lo único que sabes es que algo imposiblemente enorme solía vivir aquí. O quizás todavía lo hace en algún lugar de la naturaleza salvaje donde nadie ha ido. ¿Cómo lo llamarías? Lo llamarías un dragón, un tanín, un monstruo. Y la Biblia registró esos encuentros con una precisión asombrosa. Isaías capítulo 27 llama a Leviatán la serpiente huidiza, la serpiente tortuosa, el monstruo del mar. Una serpiente huidiza, una serpiente tortuosa. Eso no es un cocodrilo. El Salmo 74 dice que Dios aplastó las cabezas de Leviatán y lo dio como alimento a las criaturas del desierto. Ese es un lenguaje vívido, físico, específico, sobre algo real. Si esto te está volando la cabeza como me la voló a mí, suscríbete. Hago esto cada semana, desenterrando las historias ocultas y los misterios enterrados en las escrituras que la mayoría de la gente pasa de largo. Y lo que viene después es la parte que la mayoría de las iglesias nunca tocarán. La gran pregunta, la que sé que ha estado rondando en tu cabeza todo este tiempo. ¿Qué pasa con la línea del tiempo? Porque aquí es donde se pone incómodo. La ciencia dice que los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. Los humanos aparecieron hace quizás 300.000 años. Esa es una diferencia de más de 65 millones de años. Si los dinosaurios desaparecieron tanto tiempo antes que nosotros, ¿cómo le dice Dios a Job, mira a Behemoth, al cual hice junto contigo? Y lo entiendo, de verdad. Esto se siente como la parte donde tienes que elegir un bando, la ciencia o la Biblia, tu cerebro o tu fe. Y sé que mucha gente se siente completamente atrapada justo aquí, como si estuvieran parados en una bifurcación y un camino dice, cree en la evidencia, y el otro dice, cree en el libro, y no puedes caminar por ambos. Pero hay más opciones de las que crees. La palabra hebrea para día en Génesis es Yom, y la mayoría de la gente nunca aprende esto. Yom no significa solamente 24 horas. En hebreo puede significar una era, un período, una época. Se usa de esa manera en otras partes de la Biblia también. Si cada día de la creación representa un vasto período de tiempo, entonces la secuencia en Génesis en realidad coincide bastante bien con el registro científico. Primero la luz, después la atmósfera, luego la tierra y las plantas, después las criaturas marinas y las aves, luego los animales terrestres y finalmente los humanos. Para un texto escrito miles de años antes de que alguien entendiera la geología, ese es un orden notablemente preciso.
E incluso si lo tomas de forma literal, 6 días reales, Génesis dice que Dios hizo todos los animales terrestres en el 6º día. Todos. Los dinosaurios eran animales terrestres. Están incluidos aunque no se los nombre individualmente. El mismo versículo que cubre a los caballos y los perros también cubre a los saurópodos. La Biblia no los excluye. Simplemente no enumera cada especie. ¿Y por qué lo haría? Eso sería un libro con millones de entradas. Pero el punto verdadero que nadie dice en voz alta es este. La Biblia tampoco menciona a las mariposas, ni a las medusas, ni a las bacterias, ni a las miles de especies de escarabajos que hay en este planeta ahora mismo. Nadie dice que la Biblia está equivocada porque no tiene un capítulo sobre microorganismos. El texto te da el quién y el por qué, no el catálogo completo de especies. Pero cuando se enfoca en una criatura específica, cuando Dios mismo se toma el tiempo de describir un animal particular en detalle, esa descripción coincide con algo del registro fósil mejor que con cualquier cosa viva hoy. La única vez que la Biblia se pone específica sobre una criatura enorme, clava la descripción de algo que no descubriríamos hasta 3000 años después. Eso no es una coincidencia. Ahora déjame traer esto directamente a donde estás tú. Porque si esto se queda solo como un dato curioso en tu cabeza, habré perdido tu tiempo. Cada uno de nosotros tiene su propia versión de la pregunta de Job. Quizás no estés sentado entre cenizas, pero has estado en lugares donde nada tenía sentido, donde algo terrible le pasó a alguien que no lo merecía, donde miraste al mundo y pensaste, si Dios es real, ¿por qué está pasando esto? Si la Biblia es verdad, ¿por qué parece contradecir lo que puedo ver con mis propios ojos? Esa brecha entre lo que crees y lo que experimentas es una de las cosas más dolorosas que un ser humano puede sentir. Es lo que te mantiene despierto a las 3 de la mañana. Es lo que hace que la gente se aleje de la fe. Y es la pregunta que se esconde detrás de cada otra pregunta que hayas hecho en tu vida. Job estuvo ahí. Quería respuestas, quería que Dios le explicara las reglas para poder entender por qué su vida se derrumbó. Y la respuesta de Dios no fue una explicación, fue un recorrido. Mira a Behemoth, mira a Leviatán, mira las estrellas, la nieve y el águila en el acantilado. Dios no respondió la pregunta de Job, la aplastó. Básicamente dijo, ¿no puedes ni entender la cola de este animal y quieres comprender mi mente? Y la respuesta de Job podría ser lo más sincero que alguien le haya dicho a Dios. Hablé de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para que yo las conociera. Eso no es rendirse, eso no es derrota. Es un hombre dándose cuenta de que el universo es mucho más grande que su cerebro. Y que no entenderlo todo no significa que fue abandonado. Significa que hay mucho más sucediendo de lo que puede ver. Y en cierto modo, hemos perdido eso. Vivimos en un mundo donde buscamos todo en Internet y esperamos una respuesta en 3 segundos. Y cuando algo sigue siendo un misterio, cuando algo no encaja en una explicación clara, nos frustramos, pensamos que el sistema está roto. Pero Job vivía en un mundo donde el misterio era simplemente parte de la vida. La gente miraba el océano y aceptaba que había criaturas en las profundidades que nadie había visto jamás. Miraban al cielo y sabían que había cosas más allá de su comprensión. Quizás necesitamos recuperar algo de eso. Quizás lo más valiente que puedes hacer es pararte frente a algo enorme y decir, no entiendo esto del todo, y está bien, voy a seguir adelante de todas formas. Behemoth y Leviatán no son solo curiosidades antiguas, son invitaciones. Dios diciendo, hay cosas en mi creación que superarán a tu mente. Y en lugar de que eso amenace tu fe, deja que sea el cimiento. Eso aplica a lo que sea que estés enfrentando ahora mismo. Esa situación que se siente demasiado grande,
ese problema que se siente demasiado blindado, eso que se ríe de todo lo que has intentado. No necesitas todas las respuestas para seguir avanzando. A veces, lo más valiente que puedes hacer es seguir caminando cuando no puedes ver el camino. Y el simple hecho de que estés viendo este video, haciendo estas preguntas, luchando con estas tensiones, eso no es señal de una fe débil. Es señal de una fe real. Porque la gente sin fe no hace estas preguntas. No les importa. El hecho de que te importe lo suficiente como para luchar con esto, significa que hay algo vivo en ti que se niega a soltar. Una cosa más antes de cerrar, y esta podría ser la parte más importante de todo el video. Job 40, versículo 19. Es el primero entre las obras de Dios, pero su creador puede acercársele con su espada. Lee esa última parte otra vez. Pero su creador puede acercársele con su espada. El animal terrestre más poderoso jamás creado. Aquello que se reía de cualquier arma. Nada en la tierra podía tocarlo. Pero Dios sí. Solo Dios. Ahora, guarda ese pensamiento y piensa en lo que realmente les pasó a los dinosaurios. Dominaron este planeta durante más de 160 millones de años. 160 millones de años. Los humanos hemos existido quizás 300.000. Los dinosaurios estuvieron aquí 500 veces más tiempo que nosotros. Sobrevivieron a edades de hielo, a erupciones volcánicas, a movimientos continentales que literalmente desgarraron el planeta y lo volvieron a armar. Eran la definición de imparables. Y entonces una roca de 10 kilómetros de ancho cayó del cielo y golpeó la península de Yucatán. La energía de 1.000 millones de bombas nucleares, tsunamis de cientos de metros de altura, incendios forestales cubriendo continentes enteros, polvo bloqueando el sol durante meses, la cadena alimenticia colapsando eslabón por eslabón. Y las criaturas más grandes de la Tierra desaparecieron, no a lo largo de millones de años, en lo que equivale a un parpadeo geológico. Los animales más dominantes, más exitosos, más poderosos en toda la historia de la vida, eliminados en lo que fue básicamente una tarde comparado con su reinado. Su creador puede acercársele con su espada. ¿Y sabes qué sobrevivió? Pequeños mamíferos. Pequeñas criaturas peludas escondidas en agujeros, las criaturas que pasaron 160 millones de años siendo nadie, siendo presa, siendo las cosas que se apartaban corriendo cuando algo más grande pasaba. Eran invisibles, no eran nada. Y de esos pequeños sobrevivientes vinieron los primates, y de los primates vinimos nosotros. Las criaturas que eran demasiado pequeñas para importar se convirtieron en la especie que un día desenterraría los huesos de los gigantes e intentaría descifrar qué eran. Los más pequeños heredaron la tierra de los más grandes. Si eso no te suena a un principio bíblico, no sé qué lo hará. La piedra que los constructores rechazaron se convirtió en la piedra angular. Los últimos fueron primeros. Los mansos heredaron la tierra. Ese patrón recorre toda la Biblia y también recorre el registro fósil. Si Dios pudo derribar a lo más poderoso que jamás creó para darle lugar a algo pequeño, frágil y completamente improbable, puede encargarse de cualquier situación imposible que tengas frente a ti ahora mismo. Eso que se siente invencible, ese problema que se ríe de todo lo que le lanzas. Si Dios puede acercarse a Behemoth con su espada, puede acercarse a tu situación también. Eso no es solo un versículo sobre un animal antiguo, es un versículo sobre la forma de la historia, y es un versículo sobre la forma de tu vida. La respuesta nunca estuvo perdida, solo estábamos buscando la palabra equivocada. Buscando dinosaurio en un texto escrito 3000 años antes de que esa palabra existiera. Y cuando no la encontramos, pensamos que no estaba ahí.
pero siempre estuvo ahí. Una descripción tan vívida, tan precisa, tan diferente a cualquier cosa viva hoy, que durante siglos no pudimos ver lo que era. Una cola como un cedro, huesos como bronce, hileras de escudos, llamas de su boca, la criatura más grande que Dios jamás creó. Los dinosaurios siempre estuvieron ahí en la página. Solo necesitábamos aprender a leer. Si esto cambió la forma en que ves la Biblia, suscríbete al canal. Cada semana investigo historias como esta y apenas hemos arañado la superficie. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos en el próximo.